Él decía que trabajaba hasta tarde, hasta que encontré el mensaje de mi propia prima. ¿Sabes cuando tienes esa sensación de que algo anda mal, pero todos a tu alrededor insisten en que eres paranoica? Eso es exactamente lo que viví durante 3 años de mi vida. 3 años en los que fui tratada como si fuera invisible, mientras la persona que más amaba construía una mentira tan elaborada que hasta yo misma llegué a dudar de mi propia cordura. Me llamo Sofía, tengo 32 años hoy, y necesito contar esta historia, no por el drama, no por la exposición, sino porque sé que hay gente por ahí que está pasando por lo mismo que yo pasé, y si mi dolor puede servir para abrir los ojos de alguien, entonces valió la pena cada lágrima derramada en silencio. Todo comenzó hace 4 años, cuando conocí a Rafael en una fiesta de graduación. Él era ese tipo de hombre que llama la atención sin esfuerzo, alto, moreno, de sonrisa fácil, con una profesión respetada, arquitecto exitoso, o al menos así se presentaba. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital San Lucas, turnos pesados, pero amaba lo que hacía. En ese momento, yo estaba saliendo de una relación tóxica de 5 años y no quería nada serio. Pero Rafael tenía esa capacidad de hacerte sentir especial. Me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Hablaba de nuestros planes futuros con una convicción que me desarmaba. Sofía, eres diferente a todas las mujeres que he conocido, me dijo en nuestra 3ª noche juntos, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Tienes algo que las demás no tienen. Eres real. ¿Cómo no te vas a enamorar de alguien que dice eso, verdad? Especialmente cuando acabas de salir de una relación donde eras tratada como un objeto decorativo. En 6 meses, estábamos viviendo juntos. Él se mudó a mi apartamento, un simple pero acogedor de 2 habitaciones que yo había decorado con tanto cariño. Rafael dijo que quería contribuir con los gastos, pero siempre tenía una excusa, un proyecto atrasado, un cliente que no pagó a tiempo, una obra que fue embargada. Amor, ¿sabes cómo es esta profesión? Los pagos son irregulares, pero cuando llegan, son grandes, explicaba con esa sonrisa que me derretía. ¿Por ahora puedes mantenerme? Prometo que te lo compensaré todo. Y lo mantuve. Por supuesto que lo hice. Trabajaba turnos dobles en el hospital, tomaba turnos extra los fines de semana. Mis colegas comenzaron a comentar que me veía cansada, pero yo me justificaba diciendo que estaba ahorrando dinero para nuestro futuro. Rafael siempre hablaba de la casa que íbamos a comprar, el viaje de luna de miel a Europa, los hijos que tendríamos. La primera señal de que algo andaba mal apareció en nuestro primer año de relación. Yo estaba organizando los cajones de la habitación cuando encontré una tarjeta de visita arrugada en el bolsillo de uno de sus pantalones. Marcela Santos, consultora de relaciones. Me pareció extraño, pero cuando pregunté, él se rió y dijo que era de una clienta que quería remodelar su casa para impresionar a su novio. Imagínate la ironía, dijo, abrazándome por detrás mientras yo doblaba la ropa. Una consultora de relaciones que necesita remodelar su casa para salvar su propia relación. Acepté la explicación porque quería creer, porque el amor a veces nos ciega a cosas que, en cualquier otra circunstancia, serían obvias. La segunda señal fue cuando comenzó a trabajar hasta tarde, todos los días, literalmente todos los días. Amor, conseguí un gran proyecto, una empresa que quiere remodelar toda la oficina, anunció un lunes, besando mi frente mientras yo preparaba el desayuno antes de ir al hospital. Dará mucho dinero, pero tendré que quedarme hasta más tarde por algunas semanas. Algunas semanas se convirtieron en meses. Rafael llegaba a casa después de la medianoche, siempre con la historia de que el cliente era muy exigente, que necesitaba rehacer los proyectos, que tenía reuniones hasta tarde. Yo trabajaba en el turno de la mañana, y él salía antes de que yo me despertara. Así que nuestros encuentros se resumían en unas pocas horas de sueño uno al lado del otro. Rafa, ya ni nos vemos, me quejé un viernes, cuando llegó a casa a las 2 de la mañana. Te extraño. Se sentó en la cama y me abrazó. Olía a perfume femenino, un perfume dulce, diferente al mío. Lo siento, amor. Sé que es difícil, pero es solo un poquito más. Este proyecto cambiará nuestra vida. Prometo que te lo compensaré todo. Siempre las mismas palabras, siempre las mismas promesas. La tercera señal fue cuando mi prima Bianca comenzó a actuar de manera extraña conmigo. Bianca y yo éramos muy cercanas desde pequeñas. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica de estética,
Y siempre fue ese tipo de persona extrovertida, que lo cuenta todo, que comparte sus problemas y alegrías. De repente, se volvió distante. En las reuniones familiares, apenas me hablaba. Cuando intentaba entablar conversación, me respondía con monosílabos y buscaba una excusa para alejarse. Pensé que era algo personal de ella, tal vez problemas en el trabajo o con su novio. Vivi, ¿estás bien? Te noto un poco distante. Le pregunté en la fiesta de cumpleaños de nuestra tía. Estoy bien, Sophie. Solo estoy cansada. Respondió sin mirarme a los ojos. Pero veía cómo miraba a Rafael. Era una mirada, ¿cómo puedo explicarlo? Una mirada de quien comparte un secreto. Y Rafael le devolvía pequeñas sonrisas, discretos gestos, como si fueran cómplices de algo que yo no sabía. Durante 2 años, viví en esa niebla de dudas. Trabajaba como una loca para mantener nuestra vida, mientras Rafael trabajaba hasta tarde, todos los días. En realidad, se había vuelto más cariñoso. Siempre llegaba a casa con pequeños regalos, chocolates, flores, perfumes baratos. Decía que era para compensar su ausencia. Eres la mujer más comprensiva del mundo, Sofía, me susurraba al oído en los raros momentos en que hacíamos el amor. No sé qué sería de mí sin ti. Y yo creía, Dios, cómo creía, porque cuando amas a alguien de verdad, quieres creer que eres correspondida con la misma intensidad, porque admitir que te están engañando es admitir que fuiste una idiota todo este tiempo. Mis padres comenzaron a hacer comentarios. Mi madre, siempre directa, no podía ocultar su irritación. Sofía, este hombre no trabaja. Vive a tus expensas desde hace 2 años y no te das cuenta, me dijo una tarde de domingo, mientras lavábamos los platos en su cocina. Mamá, no lo entiendes. Su profesión es así. Lo compensará todo cuando los proyectos salgan bien. ¿Qué proyectos, hija? ¿Alguna vez has visto un proyecto? ¿Has ido a su oficina? ¿Conoces a algún cliente? No, no conocía. Rafael siempre decía que mantenía su vida profesional separada de la personal. No te gustaría ese ambiente, amor. Son reuniones aburridas, gente aburrida. Prefiero que no te involucres en eso. Mi padre, siempre más diplomático, intentaba un enfoque diferente. Sophie, solo queremos que seas feliz, pero vemos lo cansada que estás, cómo trabajas demasiado. ¿No será hora de que dividan las responsabilidades de manera más equilibrada? Papá, él está haciendo su parte. No lo entienden porque no conocen a Rafael como yo lo conozco. Qué frase más tonta. Como si el amor fuera sinónimo de conocer a alguien de verdad. Como si la intimidad garantizara la honestidad. La ruptura de mi burbuja de ilusiones comenzó un jueves por la tarde. Yo estaba en el hospital, en medio de un turno particularmente difícil, cuando recibí una llamada de la administradora del edificio donde vivíamos. Señora Sofía, es sobre el apartamento 304. Hemos tenido algunas quejas de ruido durante el día. ¿Podría verificar? ¿Ruido? Pero no hay nadie en casa durante el día. Mi novio sale temprano a trabajar. Silencio al otro lado de la línea. Señora, yo veo el apartamento desde la administración. Puedo confirmar que hay movimiento constante durante las tardes. Tal vez sea mejor que lo verifique personalmente. Mi corazón se aceleró. Salí temprano del hospital. Dije que me sentía mal. En el camino a casa, 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. Tal vez Rafael estaba trabajando en casa. Tal vez había cambiado su rutina y no me lo dijo. Tal vez era un malentendido. Subí las escaleras en silencio. El ascensor hacía mucho ruido y no quería avisar que estaba llegando. En el pasillo del 3er piso ya se podía escuchar. Música baja, voces, risas. Una risa femenina que reconocía muy bien. Mi prima Bianca. Me quedé parada allí por no sé cuánto tiempo. El pasillo parecía estar girando a mi alrededor. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared. No era posible. No podía ser lo que estaba pensando. Abrí la puerta lentamente. La música venía de la sala. No me oyeron. Caminé por el pasillo hacia los sonidos, y cuando llegué a la entrada de la sala, lo vi. Estaban en mi sofá. En el sofá que compré trabajando el doble. En el sofá donde Rafael y yo veíamos películas en los raros fines de semana que pasábamos juntos. Se estaban besando con una intimidad que no era de hoy, con una familiaridad que gritaba, «Esta no es la primera vez». Bianca llevaba una de mis blusas. Una blusa cara que compré para usar en una cena especial que nunca ocurrió, porque Rafael tenía que trabajar hasta tarde. «Disculpen la interrupción», logré decir.
con una voz que no parecía la mía. Se separaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. El rostro de Rafael se puso blanco. Bianca se levantó rápidamente, acomodándose la blusa. Mi blusa. Sofía. Rafael se levantó, tratando de acercarse. No es lo que estás pensando. Me reí. Sí, me reí. Una risa amarga, desesperada, de alguien que acaba de entender una broma muy cruel. ¿No es lo que estoy pensando? ¿Y qué estoy pensando, Rafael? Nosotros solo... ¿Bianca estaba qué? ¿Usando mi ropa, en mi sofá, en mi casa que yo pago sola desde hace 2 años? Bianca finalmente habló, con una voz pequeña, casi infantil. Sophie, déjame explicarte. ¿Explicar qué, Bianca? ¿Explicar cómo pudiste mirarme a la cara en todos esos almuerzos de domingo? ¿Explicar cómo pudiste abrazarme y desearme feliz cumpleaños mientras te acostabas con mi novio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael intentó acercarse de nuevo, pero yo retrocedí. ¿Desde hace cuánto? Se miraron. Bianca comenzó a llorar. Sofía, por favor. ¿Desde hace cuánto? Rafael bajó la cabeza. 1 año y medio. 1 año y medio. La mitad de nuestra relación. Mientras yo trabajaba como una esclava para mantener nuestra casa, ellos se encontraban aquí todas las tardes. Mientras yo me preocupaba por si él comía bien, si estaba bien, si no se estaba esforzando demasiado en el trabajo, ellos se reían de mí en mi propia cama. Sal de mi casa, logré decir. Sofía, hablemos. Déjame explicarte. Sal de mi casa. Los dos, ahora, se fueron. Bianca llorando. Rafael tratando de decir algo que justificara lo injustificable. Cerré la puerta con llave y me deslicé por el suelo hasta quedar sentada, apoyada en la madera. Y entonces lloré. Lloré como nunca lo había hecho en mi vida. No solo por la traición, no solo por la mentira, sino por la humillación, por haber sido tan idiota, por haber creído en cada palabra, en cada excusa, en cada promesa. Lloré por la familia que perdería, porque Bianca no era solo mi prima, era mi mejor amiga. Era la persona con la que compartía secretos desde la infancia, la primera persona a la que llamaba cuando algo importante sucedía. Lloré por los 2 años que desperdicié, por los turnos extra que hice pensando en nuestro futuro, por las noches que pasé despierta esperándolo llegar a casa, preocupada si algo le había pasado. Lloré porque me sentí invisible, como si lo que sentía, lo que hacía, lo que sacrificaba, no tuviera ningún valor para las 2 personas que más amaba. En los días que siguieron, me encerré en casa. Pedí unos días libres en el hospital. Dije que tenía un virus. No era mentira. Me sentía físicamente enferma. No podía comer, no podía dormir bien. Cada vez que miraba el sofá, la cama, cualquier rincón de la casa, los veía a los 2 allí. Rafael intentó contactarme varias veces. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. No respondí ninguno. Bianca también lo intentó, pero era aún peor. ¿Cómo perdonas a alguien que creció a tu lado, que conoce cada una de tus heridas, cada una de tus inseguridades, y aún así elige traicionarte de la manera más cruel posible? Mi madre apareció al 3er día. Sabía que algo andaba mal. Sophie, abre la puerta. Tu vecina dijo que no has salido de casa en días. Le conté todo, toda la historia, desde las primeras sospechas hasta el descubrimiento. Mi madre me abrazó y lloró conmigo. Hija, sabía que algo andaba mal. Una madre siempre lo sabe. Pero estabas tan enamorada. No quise insistir porque tenía miedo de que te alejaras de nosotros. Mamá, ¿cómo pude ser tan tonta? No fuiste tonta, Sofía. Fuiste generosa. Amaste con sinceridad. El problema no es tuyo. El problema es de ellos, que no supieron valorar lo que tenían. Se quedó conmigo por unos días. Me ayudó a recoger todas las cosas de Rafael y meterlas en cajas. Ropa, libros, esa computadora vieja que él decía usar para trabajar y que ahora descubría que era solo para Netflix y juegos en línea. ¿Qué quieres hacer con todo esto?, me preguntó mi madre. Quiero que él venga a buscarlo y quiero hablar con él una última vez. Le envié un mensaje a Rafael. Tus cosas están en la portería. Tienes hasta mañana para buscarlas. Después lo donaré todo. Él respondió de inmediato. ¿Puedo subir? Necesito hablar contigo. No, portería. Pero sabía que intentaría subir, y yo quería que lo intentara, porque había algunas cosas que debían ser dichas. A la noche siguiente, apareció.
Tocó el interfono a las 8 en punto. Sofía, por favor, déjame subir. Tus cosas están en la portería, Rafael. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Por favor, 5 minutos. Lo dejé subir. No sé por qué, pero lo hice. Tal vez porque necesitaba un cierre. Tal vez porque quería escuchar de él alguna explicación que tuviera sentido, aunque supiera que no existía una explicación que pudiera justificar lo que hizo. Llegó al apartamento con flores, rosas rojas, como si yo fuera a aceptar una disculpa florida después de 2 años de mentiras. Sofía, di lo que viniste a decir, Rafael. Tengo que trabajar temprano mañana. Se sentó en el borde del sofá, el mismo sofá donde los encontré. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que debes odiarme ahora. ¿Odiarte? No, Rafael. El odio presupone que todavía significas algo para mí. Lo que siento por ti ahora es indiferencia. Te has convertido en un extraño. Él bajó la cabeza. Sofía, te amé, te amo. Lo que pasó con Bianca fue un error. Algo que se nos fue de las manos. Un error que duró 1 año y medio. Algo que se fue de las manos durante 547 días. Me miró sorprendido. Sí, lo había calculado. Desde el primer día que él comenzó a trabajar hasta tarde, hasta el día que los encontré. 547 días de mentiras. ¿Cómo pudiste mirarme a la cara todos estos días? ¿Cómo pudiste hacer el amor conmigo sabiendo que estabas con ella? Lo que hacía con ella no era amor, Sofía. Era solo atracción física. Tú eres diferente. Eres especial. ¿Especial como para que me traicionaras durante 1 año y medio con mi propia prima? Bianca se lanzó. Un día apareció aquí diciendo que quería conocerme mejor, que pensaba que tú me estabas ocultando algo sobre mí. Una cosa llevó a la otra. ¿Entonces la culpa es de Bianca? No, la culpa es mía. Debí haberme resistido, pero ella insistía, y yo soy débil, Sofía. Siempre he sido débil. Débil. En eso tenía razón. Demasiado débil para trabajar. Demasiado débil para ser honesto. Demasiado débil para ser un hombre de verdad. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rafael? Ni siquiera es la traición en sí. Es el hecho de que lo hicieran en mi casa. En la casa que yo pago sola desde hace 2 años. Se acostaron en mi cama, comieron en mi mesa, se rieron de mí en mi propia sala, me convirtieron en una payasa en mi propia vida. Comenzó a llorar, lágrimas que no creí ni por un segundo. Sofía, dame una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Termino todo con Bianca y nos vamos de aquí. Nos mudamos de ciudad, empezamos de cero. ¿Empezar de nuevo? ¿Con qué dinero, Rafael? ¿Con el dinero que yo seguiré ganando trabajando como una loca mientras tú trabajas hasta tarde con alguna otra? No, no sería así. He cambiado. Esta historia me hizo entender lo importante que eres para mí. 2 años, Rafael. 2 años te mantuve pensando que era una inversión en nuestro futuro. 2 años me mentiste a la cara todos los días. ¿Y crees que unas lágrimas falsas van a borrar todo eso? Se levantó e intentó acercarse. No te me acerques. Sofía, por favor. Sal de mi casa, Rafael, y no vuelvas más. No me llames, no me envíes mensajes, no me busques en el hospital. Se acabó. ¿Y Bianca? ¿Vas a hablar con ella? Bianca no es tu problema. Nunca más será tu problema. Por cierto, tu problema ahora es descubrir dónde vas a vivir, porque ya no será aquí. Se fue, y yo me sentí vacía. No aliviada, no vengada, no satisfecha, simplemente vacía. Como si los últimos 2 años de mi vida hubieran sido borrados y yo tuviera que empezar de cero, pero lo peor aún estaba por venir, porque la familia es complicada. La familia tiene historia, tiene raíces, tiene tradiciones, y la traición de Bianca iba mucho más allá de la relación con Rafael. La noticia tardó 2 semanas en esparcirse por la familia, 2 semanas en las que tuve que decidir si iba a contar o no lo que había pasado. Mi madre pensaba que sí, mi padre pensaba que no. Estas cosas se resuelven en casa, Sofía. La familia no se expone, pero la decisión me fue arrebatada cuando mi tía Regina, la madre de Bianca, me llamó. Sophie, necesito hablar contigo. Bianca me contó lo que pasó. ¿Qué versión había contado? ¿Qué versión de la historia la hacía parecer menos culpable? Tía, no necesitas decir nada. Ya pasó. No, sí que necesito. Tienes que saber que Bianca está destrozada. No ha salido de su habitación en 1 semana. No come, no duerme. Me dijo que solo fue una tontería, que no significó nada. Una tontería. 1 año y medio de traición era una tontería.
y quiere hablar contigo. Quiere pedirte disculpas personalmente. Tía, con todo respeto, no quiero hablar con Bianca. No ahora, tal vez nunca. Sofía, ustedes dos se aman. Son como hermanas desde pequeñas. No dejes que un hombre termine con eso. Un hombre, como si Rafael hubiera sido el único culpable. Como si Bianca hubiera sido seducida contra su voluntad. Tía, no fue Rafael quien acabó con nuestra amistad. Fue la elección que Bianca hizo. Durante 1 año y medio, todos los días, ella eligió traicionarme. No fue un momento de debilidad, fue una decisión constante. Pero ustedes dos... No, tía, no hay ustedes dos. No hay excusa, no hay justificación. Bianca sabía lo que estaba haciendo. Me miraba los domingos, me abrazaba, me daba consejos sobre mi relación, mientras se acostaba con mi novio en mis tardes libres. Al otro lado de la línea, silencio. Tía, entiendo que quieras proteger a tu hija. Es natural, pero yo también necesito protegerme. Y por ahora, eso significa mantenerme alejada de Bianca. La llamada terminó mal, y supe que las cosas se complicarían en la familia. En las semanas siguientes, comenzaron las tomas de partido. Algunos tíos se pusieron de mi lado, otros pensaban que estaba exagerando. Son cosas que pasan. Lo importante es el amor de la familia. Se reirán de esto en unos años. ¿Reír de esto? ¿Cómo te ríes de la peor traición de tu vida? El primer almuerzo de domingo después del incidente fue un desastre. Fui porque mi madre insistió. No dejes que te expulsen de la familia, Sofía. No hiciste nada malo. Bianca estaba allí, delgada, pálida, con ojeras profundas. Intentó hablar conmigo varias veces durante el almuerzo, pero la ignoré por completo. Hablaba con todos los demás. Me reía de los chistes. Participaba en las conversaciones, pero cuando ella abría la boca, simplemente fingía que no existía. ¿Fue cruel? Tal vez. Pero no más cruel que descubrir que la persona en la que más confiabas en el mundo te estaba apuñalando por la espalda desde hacía 1 año y medio. Después del almuerzo, me siguió hasta la cocina. Sophie, por favor, déjame hablar. Yo seguí lavando los platos como si ella no estuviera allí. Sé que estás enojada, sé que lo arruiné todo, pero eres mi mejor amiga, eres mi hermana. Apagué el grifo y me volví hacia ella. ¿Hermana? Una hermana no hace eso, Bianca. Una hermana no te mira a la cara domingo tras domingo sabiendo que te está traicionando. Una hermana no usa tu ropa para acostarse con tu novio. Fue solo atracción física, Sophie. No significó nada. Nunca lo amé. ¿No significó nada? ¿Entonces arruinaste nuestra amistad por algo que no significó nada? Eso lo hace aún peor, no mejor. Estaba confundida. Estaba pasando por un momento difícil. ¿Y pensaste que acostarte con mi novio iba a resolver tus problemas? Ella comenzó a llorar. No sé cómo pasó. Al principio fue solo una conversación. Él siempre decía que trabajabas mucho, que apenas se veían. Y yo pensé que tal vez él necesitaba a alguien con quien hablar. Y hablar se convirtió en besar, y besar se convirtió en acostarse, y acostarse se convirtió en una relación paralela de 1 año y medio. No fue así, fue exactamente así, Bianca. Y lo peor de todo es que tuviste 547 días para parar. 547 oportunidades de elegir nuestra amistad en lugar de tu satisfacción personal, y elegiste mal todas las veces. Salí de la cocina y me fui, y esa fue la última vez que hablé con Bianca en mucho tiempo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Me entregué al trabajo como nunca. Aceptaba todos los turnos extra, todos los turnos dobles. Necesitaba ocupar mi mente, necesitaba sentirme útil, necesitaba demostrarme a mí misma que tenía valor. Mis colegas de trabajo comenzaron a preocuparse. La enfermera jefe, doña Carmen, me llamó para hablar. Sofía, estás trabajando demasiado. No es saludable. Estoy bien, doña Carmen. Me gusta trabajar. Niña, yo trabajo en este hospital desde hace 30 años. Sé cuando alguien está huyendo de algo. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Doña Carmen me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a tomarte unas vacaciones. Vas a viajar, vas a descansar, vas a cuidarte. No puedo viajar ahora, doña Carmen. Necesito el dinero. ¿Para qué? Ya no tienes a nadie a quien mantener. Por primera vez en 2 años, tu dinero es solo tuyo. Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. Fue una sensación extraña. Tomé 2 semanas de vacaciones y fui a una posada en un pequeño pueblo en el interior.
Necesitaba silencio, tranquilidad, tiempo para procesar todo lo que había pasado. Fue allí, sentada en el balcón de la posada, escuchando a los pájaros y mirando las montañas, que comencé a redescubrirme. ¿Cuánto tiempo hacía que no leía un libro por placer? ¿Cuánto tiempo hacía que no veía una película que yo quisiera ver? ¿Cuánto tiempo hacía que no tomaba decisiones basadas solo en lo que yo quería? 2 años. 2 años en los que viví en función de otra persona, en función de una relación que solo existía en mi cabeza. Pero no fue solo tristeza lo que sentí en esas 2 semanas. También fue ira. Una ira limpia, necesaria, que me hizo entender algunas cosas importantes. Primero, yo no era una víctima. Yo había tomado decisiones, malas decisiones, basadas en la persona equivocada, pero fui yo quien eligió mantener a Rafael. Fui yo quien eligió creer en sus excusas. Fui yo quien eligió ignorar todas las señales de alerta que mi familia y mis amigos señalaron. Segundo, yo no era invisible, era demasiado generosa. Hay una diferencia. Las personas invisibles son ignoradas, incluso haciendo todo bien. Fui usada porque me dejé usar. Tercero, tenía más fuerza de lo que imaginaba. 2 años manteniendo una casa sola, trabajando turnos dobles, cuidando a pacientes graves en el hospital, lidiando con la vida y la muerte todos los días. No era frágil, era resistente. Cuando volví de las vacaciones, estaba diferente. No curada, las heridas profundas tardan en cicatrizar, pero diferente. Más consciente de quién era y de lo que valía. Decidí hacer algunos cambios en mi vida. El primero fue mudarme de apartamento. Ya no podía vivir en ese lugar lleno de malos recuerdos. Encontré un apartamento más pequeño, pero más bonito, en un barrio en el que siempre quise vivir. Era más caro, pero ahora podía pagarlo. Después de todo, ya no tenía a nadie a mis espaldas. El segundo cambio fue profesional. Doña Carmen me ofreció un puesto en la unidad de cuidados intensivos. Era más responsabilidad, mejor salario y una oportunidad de crecer en mi carrera. Antes, lo habría rechazado. Es demasiado estrés, amor. ¿Y si te necesito en casa?, habría dicho Rafael. Ahora, acepté sin dudar. El tercer cambio fue personal. Decidí ir a terapia. Necesitaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo había dejado que alguien me manipulara durante tanto tiempo sin darme cuenta. La psicóloga, la doctora Marta, fue directa desde el primer encuentro. Sofía, tienes un patrón. Te anulas para hacer felices a los demás. Eso no es amor, eso es codependencia. Pero yo lo amaba de verdad. Amabas la idea de él. Amabas su potencial. Amabas la relación que podrían tener. Pero no conocías al hombre real. Fue doloroso escuchar eso, pero era verdad. Me había enamorado de un fantasma, de una versión idealizada de Rafael que solo existía en mi cabeza. ¿Y Bianca?, pregunté en una sesión. ¿Cómo perdono a alguien que creció conmigo, que conoce todos mis secretos, y aún así me traicionó? No tienes que perdonar, Sofía. El perdón es algo que das cuando estás lista, si es que algún día lo estás. Lo que necesitas es aceptar lo que pasó y seguir adelante. Durante los meses de terapia, comencé a entender muchas cosas. Mi tendencia a sacrificarme por los demás venía de la infancia. Mis padres siempre me elogiaron por ser la hija buena, la que nunca daba problemas, la que siempre ayudaba a los demás. Yo había aprendido que mi valor estaba en ser útil, en ser necesaria. Rafael y Bianca habían explotado eso. Sabían que yo haría cualquier cosa para mantener a las personas que amaba felices, incluso si eso significaba anularme por completo. Mientras tanto, mi vida profesional despegó. En la UCI, descubrí que tenía un talento natural para lidiar con situaciones de crisis. Mantenía la calma bajo presión, tomaba decisiones rápidas y acertadas, lograba tranquilizar a las familias en los momentos más difíciles. En 6 meses, fui ascendida a enfermera jefe de la UCI. Era una posición que nunca habría imaginado ocupar. El salario casi se duplicó, y por primera vez en mi vida, me sobraba dinero al final del mes. Dinero que era solo mío, para gastar en lo que yo quisiera. Compré ropa bonita. Hice un viaje a Europa que siempre soñé. Me matriculé en un curso de posgrado en cuidados intensivos. Era como si estuviera conociendo una versión de mí misma que había estado dormida durante años. Pero la vida tiene esas ironías crueles. Justo cuando estaba encontrando mi equilibrio, justo cuando estaba aprendiendo a vivir sola y a que me gustara, el pasado volvió a llamar a mi puerta. Fue un viernes por la tarde.
Yo estaba saliendo del hospital cuando vi una figura conocida esperándome en el estacionamiento. Era mi tía Regina, la madre de Bianca. «Sophie, necesito hablar contigo». Mi primer impulso fue ignorarla y seguir adelante. Pero algo en su rostro me hizo detenerme. Parecía desesperada. «Tía, si es sobre Bianca, ya dije que es sobre Bianca, sí, pero no es lo que estás pensando. Está enferma, Sofía». «¿Enferma? ¿Qué tipo de enferma?» «Depresión severa. Intentó suicidarse la semana pasada. El mundo se detuvo. Podía estar enojada con Bianca. Podía no querer hablar más con ella, pero aún era mi prima. Todavía era alguien a quien amé como a una hermana durante 25 años de mi vida. ¿Cómo que intentó suicidarse? Una sobredosis de pastillas para dormir. Si no hubiera llegado a casa antes ese día». Mi tía comenzó a llorar. «Sofía, sé que tienes todo el derecho de estar enojada. Sé que lo que hizo fue imperdonable, pero está destrozada. Desde que se pelearon, no es la misma persona. No trabaja, no sale de casa, no habla con nadie. Solo repite que perdió a la única persona que realmente amaba en la vida. Tía, no te estoy pidiendo que la perdones. No te estoy pidiendo que vuelvan a ser amigas. Solo te estoy pidiendo que no la dejes morir». ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo equilibras tu dolor con la posibilidad de que alguien se quite la vida? ¿Qué quieres que haga? Habla con ella. Solo una vez. Déjala que te pida disculpas personalmente. Déjala que tenga un cierre, para que pueda seguir adelante. Acepté. No porque perdonara, no porque olvidara, sino porque en el fondo yo también necesitaba un cierre. Había cosas que debían ser dichas, de ambos lados. Acordamos encontrarnos en el hospital donde yo trabajaba. Terreno neutral. Un lugar donde me sentía segura y en control. Cuando vi a Bianca entrar en la cafetería del hospital, casi no la reconocí. Debía haber perdido unos 15 kilos. Su cabello estaba sin corte, sin color, sin vida. La ropa parecía colgar de su cuerpo, pero fueron sus ojos lo que me impactó. Ojos vacíos, sin brillo, como si la persona detrás de ellos se hubiera rendido. Se sentó frente a mí y estuvimos unos minutos en silencio. Yo esperaba que ella hablara primero. Después de todo, había sido ella quien pidió el encuentro. «Gracias por venir», dijo finalmente, con una voz ronca. «Tu madre dijo que intentaste suicidarte». Ella asintió. «¿Por qué, Bianca? Porque no pude vivir sabiendo que destruí lo más importante de mi vida por algo que no valía nada». ¿Rafael no valía nada? Rafael era un idiota. Siempre lo fue. Pero yo estaba en un momento muy malo de mi vida, Sophie. Había terminado con Marcos. Estaba desempleada. Me sentía fea, vieja, fracasada. Y cuando Rafael apareció con esas conversaciones bonitas, haciéndome sentir deseada, ¿y pensaste que eso justificaba traicionarme? No, no lo justifica. Nada lo justifica. Sabía que estaba mal desde el primer día. Cada vez que salía de tu casa, lloraba. Cada vez que me llamabas para hablar, sentía asco de mí misma. Entonces, ¿por qué continuaste? Ella se quedó en silencio por un largo tiempo, porque te tenía envidia. La brutal honestidad de la respuesta me tomó por sorpresa. ¿Envidia? Siempre lo tuviste todo bien, Sophie. Siempre fuiste la hija perfecta, la estudiante perfecta, la profesional perfecta. Tienes una carrera que salva vidas, tienes una casa bonita, tienes la admiración de todos en la familia. Y yo siempre fui la prima un poco perdida, que no sabía lo que quería de la vida. ¿Y pensaste que destruir mi vida iba a resolver la tuya? No pensé en eso en ese momento. Yo solo quería sentir que al menos una vez en la vida había ganado algo tuyo. La crueldad de esas palabras me dejó sin aliento. Ella había destruido 2 años de mi vida por envidia, por un sentimiento pequeño, mezquino, que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con sus propias inseguridades. Bianca, ¿sabes que siempre te apoyé en todo? Cuando quisiste dejar la universidad te defendí. Cuando te peleaste con tu padre, te quedaste en mi casa. Cuando estabas desempleada, te ayudé a conseguir trabajo. ¿Cómo pudiste tenerme envidia? Exactamente por eso, porque siempre fuiste la salvadora. Siempre fuiste la que tenía la vida organizada para ayudar a los demás. Y yo siempre fui la que necesitaba ser salvada. Y en lugar de tratar de organizar tu propia vida, ¿preferiste desordenar la mía? Ella asintió, llorando. Fue la cosa más cobarde que he hecho en mi vida. Y sé que no hay perdón. Sé que te perdí para siempre.
Pero necesitaba que supieras que me arrepiento todos los días, que daría todo por volver en el tiempo y hacerlo diferente. La miré. Esa persona destrozada, vacía, que una vez fue mi mejor amiga. Y sentí lástima. No ira, no odio, sino lástima. Bianca, no puedo perdonarte. Al menos no ahora, tal vez nunca. Pero no quiero que mueras. Necesitas ayuda profesional. Lo sé. Ya empecé terapia. Y necesitas vivir tu propia vida. Dejar de usarme como parámetro para tus elecciones. Para bien o para mal. Lo intentaré. No lo intentes. Hazlo. Porque si te suicidas por culpa de esta historia, me estarás usando una vez más. Estarás haciendo de tu muerte otra carga que tendré que llevar. Fue un comentario duro, tal vez cruel, pero era necesario. Bianca necesitaba entender que incluso la culpa de su muerte sería otra forma de manipulación. Terminamos la conversación allí. No hubo abrazos, no hubo promesas de reconciliación, pero hubo un entendimiento. Ella seguiría su vida, yo seguiría la mía, cada una lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Al salir de ese encuentro, me sentí aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima, no porque perdoné, sino porque entendí. La traición de Bianca no se trataba de mí, se trataba de ella, de sus propias limitaciones e inseguridades. Eso no disminuía el dolor, pero cambiaba la perspectiva. No era una idiota que había sido engañada. Era una persona generosa que fue explotada por personas pequeñas. Los años siguientes fueron de reconstrucción, lenta, pero constante. Fui ascendida de nuevo, esta vez a coordinadora de enfermería de todo el hospital. Era una responsabilidad enorme, pero yo estaba lista. Mi vida personal también comenzó a florecer. Conocí gente nueva, hice amistades verdaderas, comencé a salir de nuevo, con hombres de verdad, esta vez, que tenían empleo, responsabilidades, que me trataban como a un igual. Ninguna relación duró mucho, no porque ellos fueran malos, sino porque yo estaba siendo mucho más selectiva. Había aprendido a valorar mi independencia, mi paz mental. Ya no iba a aceptar cualquier cosa, solo para no estar sola. Y fue así, viviendo mi vida, centrada en mi carrera y en mis proyectos personales, que recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era un martes por la mañana. Yo estaba en la oficina, revisando informes, cuando mi celular sonó. Número desconocido. ¿Aló? ¿Sofía? Soy la doctora Patricia, del Hospital São Miguel. ¿Podrías venir aquí? Es sobre Rafael Santos, mi exnovio, a quien no veía desde hacía 3 años. ¿Qué pasó? Ingresó en la emergencia esta mañana. Sobredosis. Está en la UCE y, bueno, usted es el único contacto de emergencia que tiene en su historial. Contacto de emergencia. Después de 3 años, después de todo lo que hizo, yo todavía era su contacto de emergencia. Doctora, yo ya no tengo ninguna relación con esa persona. Lo entiendo, pero él está pidiendo hablar con usted y no tiene a nadie más. Sus padres murieron, no tiene hermanos, no tiene otros parientes cercanos. Rafael intentando suicidarse, como Bianca había intentado, como si la culpa de sus malas elecciones fuera mía. ¿Sobrevivirá? Probablemente. Llegó a tiempo, pero estará internado por unos días. Colgué el teléfono y me quedé pensando, ¿qué obligación tenía yo con él? Ninguna. ¿Qué sentimiento albergaba todavía por él? Ninguno. ¿Por qué entonces estaba considerando ir allí? Curiosidad, tal vez, o necesidad de un cierre, o simplemente porque, en el fondo, nunca puedo ser completamente indiferente al sufrimiento de otro ser humano, incluso si es alguien que me hirió. Fui al hospital al final del turno. Rafael estaba en una habitación individual de la UCI, lleno de aparatos, con un aspecto terrible, delgado, con barba, con la piel amarillenta. Parecía haber envejecido 10 años en 3. Cuando me vio entrar en la habitación, comenzó a llorar. Sofía, viniste. El médico dijo que estabas pidiendo hablar conmigo. Sabía que vendrías. Incluso después de todo, sabía que vendrías. No vine por ti, Rafael. Vine porque alguien se estaba muriendo y yo soy enfermera. Es un instinto. Él intentó sonreír. Siempre práctica. Siempre honesta. ¿Qué quieres? Quiero pedirte disculpas. De verdad, esta vez. Ya pediste disculpas. Hace 3 años. No, esa vez estaba tratando de convencerte de que volvieras conmigo. Esta vez es diferente. Esta vez es solo disculpas. ¿Y por qué ahora? Porque descubrí lo que es estar solo de verdad.
porque descubrí lo que es no tener a nadie en el mundo a quien le importe si vives o mueres. No intentaste suicidarte porque estabas solo, Rafael. Intentaste suicidarte porque no puedes vivir con las consecuencias de tus elecciones. Puede ser, pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días, no solo de la traición, sino de todo, de haberte usado, de haber desperdiciado el amor de alguien como tú, de haber tirado a la basura lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Lo mejor que te ha pasado en la vida? Rafael, me traicionaste durante la mitad de nuestra relación. Lo sé que suena hipócrita, pero es verdad. Me diste todo: casa, comida, cariño, apoyo, oportunidades de crecer, y yo lo tiré todo por nada, por atracción física por mi prima. Ni siquiera eso, por ego, porque me sentía disminuido al ser mantenido por ti, porque me daba vergüenza no poder ser el hombre que merecías. Y en lugar de trabajar para convertirme en ese hombre, preferí traicionarte para sentirme poderoso. Era la primera vez que asumía la verdadera motivación. No amor, no pasión, no tentación irresistible, ego herido, machismo, cobardía. Y después de que salí de tu vida, ¿qué pasó? Me quedé con Bianca por unos meses. Pero ella siempre estaba llorando, siempre lamentándose por haberte perdido. Terminó conmigo para tratar de recuperar tu amistad. Y no lo logró. No. Luego traté de seguir mi vida. Conseguí algunos trabajos aquí y allá. Viví con unos amigos. Luego solo en una habitación de pensión. Pero no podía mantener nada. Empleo, casa, relaciones. Como si hubiera perdido la capacidad de conectarme con la gente. Tal vez nunca tuviste esa capacidad, Rafael. Tal vez solo te apoyabas en los demás sin dar nada a cambio. Puede ser, pero contigo era diferente. Contigo me sentía completo, incluso siendo un parásito, incluso usándote. Me sentía parte de algo más grande. Te sentías cómodo. Es diferente. Se quedó en silencio por unos minutos. Sofía, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿puedes perdonarme? No para que volvamos a tener algo, sino para que yo pueda morir en paz el día que de verdad me muera. Miré a ese hombre destrozado, ese hombre que una vez fue el centro de mi mundo, y no sentí nada, ni ira, ni lástima, ni amor, ni odio, absolutamente nada. Rafael, no necesito perdonarte, porque ya no significas nada para mí. Eres un extraño que una vez fue importante en mi vida, pero que ahora es solo alguien más. Eso es peor que el odio. Para ti, tal vez. Para mí, es liberación. Me levanté para irme. Sofía, ¿qué? ¿Eres feliz ahora? Pensé en la pregunta. En mi carrera, en mi independencia, en la paz que había encontrado, en las posibilidades infinitas que se abrían ante mí todos los días. Sí, Rafael, soy muy feliz. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, era completamente verdad. Salí del hospital sabiendo que nunca más volvería a ver a Rafael. Y estaba bien. Algunos capítulos de nuestra vida deben cerrarse definitivamente para que podamos escribir los siguientes. Pasaron otros 2 años. 2 años de crecimiento constante, de logros profesionales, de relaciones saludables. Me había convertido en un referente en mi campo. Daba conferencias en congresos, consultoría para otros hospitales. Había encontrado mi lugar en el mundo. Fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Algo que me hizo darme cuenta de cómo la vida tiene estas vueltas inesperadas. Yo estaba en un congreso de enfermería en Sao Paulo cuando recibí un mensaje en mi celular. Era de un número que no reconocía, pero el contenido me hizo dejar de respirar por unos segundos. Hola, Sofía, soy Bianca. Sé que no quieres hablar conmigo, y lo respeto, pero quería que supieras, conseguí el trabajo de mis sueños. Voy a trabajar en una ONG que cuida de niños necesitados. Finalmente voy a hacer algo que valga la pena en mi vida. Gracias por haberme mostrado lo que es ser una persona de verdad, aunque lo hayas hecho siendo mi opuesto. Me salvaste sin saberlo. Espero que seas muy feliz. Leí el mensaje varias veces. Era extraño saber que, de alguna manera retorcida, mi dolor había servido para el crecimiento de otra persona, que la traición, por más dolorosa que hubiera sido, había generado algún tipo de aprendizaje. No respondí al mensaje. No sentí la necesidad, pero guardé esa información como un pequeño alivio. Bianca estaba bien. Estaba haciendo algo constructivo con su vida, y de alguna manera, eso cerraba otro ciclo. Unos meses después, en una de esas coincidencias que solo la vida sabe crear, me encontré por casualidad con mi tía Regina en el supermercado. Conversamos brevemente.
Me contó que Bianca realmente estaba bien, que el trabajo en la ONG le había dado un nuevo sentido a su vida. ¿Y tú, Sophie? ¿Cómo estás? Estoy genial, tía. Muy feliz. ¿Tienes un nuevo novio? Sonreí. No necesito un novio para ser feliz, tía. Aprendí que la felicidad viene de adentro. Era verdad. Tenía novios esporádicos, relaciones casuales cuando me apetecía tener compañía, pero había aprendido la diferencia entre querer a alguien y necesitar a alguien, entre el amor y la dependencia emocional. Y fue precisamente cuando estaba en ese estado de plenitud, cuando ya no buscaba a nada ni a nadie para completarme, que lo encontré a él, Daniel. Conocí a Daniel en un curso de especialización que estaba haciendo. Él era médico de emergencias, 10 años mayor que yo, divorciado, padre de 2 hijas adolescentes, un hombre serio, responsable, que hablaba de sentimientos con la misma naturalidad con la que hablaba de procedimientos médicos. Nuestra cercanía fue lenta, natural, sin drama. Éramos compañeros de clase, luego amigos, luego algo más. No hubo esa pasión arrolladora que había sentido por Rafael. Era algo más sólido, más tranquilo, un sentimiento que crecía con cada conversación, con cada descubrimiento sobre quién era él realmente. Daniel me respetaba, admiraba mi independencia, apoyaba mis proyectos profesionales, se aseguraba de dividir todos los gastos cuando salíamos. Trataba nuestra relación como una sociedad entre iguales, no como una situación en la que uno dependía del otro. «Eres diferente a las mujeres que he conocido hasta hoy», me dijo una noche, acostados en mi cama después de hacer el amor. «¿Diferente cómo? No quieres que te complete. No quieres que yo resuelva tus problemas o que tú resuelvas los míos. Quieres que sumemos juntos, pero que sigamos siendo quienes somos». Era exactamente eso. Había aprendido que las relaciones saludables están hechas de personas completas que eligen compartir sus vidas, no de mitades desesperadas que buscan completarse en otra persona. Con Daniel, podía ser yo misma. Podía hablar de mi trabajo, de mis sueños, de mis opiniones, sin miedo a ser juzgada. Podía estar en desacuerdo con él sin que eso se convirtiera en una pelea. Podía tener mi propia vida, mis propios amigos, mis propios intereses, sin que él se sintiera amenazado. Y cuando me pidió matrimonio, 2 años después de que comenzamos a salir, su pregunta fue perfecta. «Sofía, ¿quieres construir una vida junto a mí? Una vida donde sigamos siendo quienes somos, pero compartiendo los sueños, los planes, los desafíos?» Dije que sí sin dudar, no porque lo necesitara, sino porque lo quería, no porque tuviera miedo de estar sola, sino porque estaba emocionada con la posibilidad de compartir mi felicidad con alguien que la valorara. Nuestra boda fue pequeña, solo con la familia cercana y amigos íntimos. Mis padres estaban radiantes. «Finalmente encontraste a alguien a tu altura», me dijo mi madre, ayudándome a ponerme el vestido simple y elegante que elegí. Bianca no fue invitada, obviamente, pero supe después, por comentarios de la familia, que ella se enteró y se alegró por mí. Envió un regalo anónimo, una maceta de plantas con una tarjeta sin firma. «Que tu nueva vida esté llena de crecimiento y flores». Reconocí la caligrafía, pero no se lo comenté a nadie. Era su manera de decir que deseaba mi felicidad, aunque supiera que nunca más formaría parte de ella. De Rafael no volví a tener noticias, y no quise saber. Algunas personas tienen que quedarse definitivamente en el pasado para que el futuro pueda florecer. Hoy, 5 años después de la boda, puedo decir que encontré el equilibrio que siempre busqué. Daniel y yo tenemos una vida buena, tranquila, basada en el respeto mutuo y el compañerismo verdadero. Él me apoyó cuando decidí abrir mi propia clínica de cuidados intensivos a domicilio. Vibró conmigo cuando gané un premio nacional de excelencia en enfermería. Profesionalmente, me convertí en un referente en mi área. Doy clases en la Facultad de Enfermería, escribo artículos para revistas especializadas, coordino proyectos de humanización hospitalaria. Logré transformar mi experiencia con el dolor en conocimiento, y mi conocimiento en una forma de ayudar a otros profesionales a cuidar mejor de las personas. Y personalmente, descubrí que la felicidad no es un estado permanente, sino una elección que hacemos todos los días. La elección de valorar lo que tenemos, de no desperdiciar energía en lo que no podemos cambiar, de construir en lugar de destruir. La traición de Rafael y Bianca me hirió profundamente, pero también me enseñó cosas valiosas sobre mí misma.
Me enseñó que soy más fuerte de lo que imaginaba. Me enseñó la diferencia entre el amor y la dependencia. Me enseñó que mi valor no depende del reconocimiento de los demás. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento gratitud, no por los años perdidos, no por el dolor sufrido, sino por el aprendizaje que tuve. Si no hubiera pasado por esa experiencia, tal vez nunca habría descubierto quién soy realmente. Tal vez nunca hubiera desarrollado la fuerza interior que me permitió construir la vida que tengo hoy. A veces me encuentro con personas que están pasando por situaciones similares a la que yo pasé. Mujeres que mantienen a maridos vagos, que son traicionadas por personas cercanas, que se sienten invisibles en su propia vida. Y siempre les digo lo mismo: no eres invisible. Eres demasiado generosa con quienes no lo merecen. Tu dolor es real, tu ira está justificada, pero tu fuerza es más grande de lo que imaginas. Puedes reconstruir tu vida, puedes ser feliz sola, y cuando estés lista, cuando estés completa, alguien que realmente valga la pena aparecerá. Porque eso fue lo que me pasó a mí. Y si me pasó a mí, puede pasarle a cualquier persona que tenga el coraje de valorarse. La vida tiene esas dulces ironías. Hoy, mi clínica atiende a pacientes en cuidados intensivos a domicilio. Y ha sucedido algunas veces que la gente me llama desesperada, porque un ser querido se estaba muriendo en casa y no sabían qué hacer. Puede estar tranquila, digo, preparando mis equipos para salir. Voy a cuidar de ustedes. No pasarán por esto solos. Y cuando veo el alivio en el rostro de esas personas, cuando veo que mi presencia trae paz en un momento de tanta desesperación, pienso: para esto pasé por todo aquello. Para poder estar aquí ahora, completa, fuerte, capaz de apoyar a quienes lo necesitan. Rafael me dijo una vez que yo era diferente a las otras mujeres, que era real. Tenía razón en que yo era diferente, pero por las razones equivocadas. No era diferente porque fuera más sumisa o más comprensiva. Era diferente porque tenía sustancia, porque tenía carácter, porque tenía la capacidad de amar de verdad. El problema es que yo estaba ofreciendo ese amor a personas que no tenían la capacidad de corresponderlo. Personas pequeñas, egoístas, que veían mi generosidad como una debilidad para ser explotada. Cuando encontré a Daniel, encontré a alguien a mi altura, alguien que veía mi fuerza como fuerza, no como algo para ser usado, alguien que quería sumar conmigo, no succionar de mí. Y hoy, cuando me despierto por la mañana a su lado, cuando vemos el sol salir por la ventana de nuestra habitación, pienso: valió la pena haber pasado por todo aquello para llegar hasta aquí. Valió la pena haberme golpeado contra el muro para aprender a valorarme. A veces me preguntan si todavía siento ira hacia Rafael y Bianca. La respuesta es no. Ya no siento nada por ellos aparte de indiferencia. Fueron parte de un capítulo de mi vida que ya fue cerrado y archivado. Pero si pudiera hablar con la Sofía de hace 6 años, esa que lloró durante días en el suelo de la sala, le diría: levántate de ahí, chica. Deja de llorar por quien no vale tus lágrimas. Eres fuerte, eres capaz, mereces mucho más de lo que estás recibiendo. Y lo más importante, no necesitas a nadie para ser feliz. Tu felicidad está aquí adentro, esperando que la descubras. Y para ustedes que me están escuchando ahora, que tal vez se hayan reconocido en algunos momentos, que tal vez estén pasando por situaciones similares, les dejo estas palabras. No tengan miedo de valorarse. No tengan miedo de decir no a quien no merece su sí. No tengan miedo de quedarse solos mientras buscan a alguien que realmente valga la pena. La soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que nos disminuye. Y cuando entiendan eso de verdad, cuando se conviertan en personas completas por sí mismas, entonces atraerán a personas que también lo sean. Y juntos construirán algo hermoso. Lo sé porque lo viví, porque pasé por el infierno y sobreviví para contar la historia. Porque descubrí que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, mucho más valiosos de lo que nos hacen creer. Y si yo lo logré, ustedes también pueden. Crean en ustedes mismos. Inviertan en ustedes mismos. Ámense a ustedes mismos. El resto es consecuencia. Bueno, gente, esta fue mi historia. Una historia que me hirió profundamente en su momento, pero que hoy puedo contar con tranquilidad, porque sé que todo lo que pasé me llevó exactamente al lugar donde necesitaba estar. Espero que de alguna manera les pueda ayudar a ustedes que están pasando por momentos difíciles, que se sienten invisibles, desvalorizados, traicionados. No están solos.
y también lo superarán. Si les gustó la historia, si les tocó de alguna manera, dejen un comentario aquí abajo contando qué les pareció. Cuenten también de qué ciudad nos están escuchando. Me da curiosidad saber dónde están los oyentes que me acompañaron en este viaje. Y si quieren escuchar más historias como esta, historias de superación, de fuerza, de personas que encontraron la luz al final del túnel, suscríbanse al canal. Cada semana traigo una nueva historia, una nueva reflexión, una nueva forma de ver los desafíos de la vida, porque creo que compartir nuestros dolores y victorias nos hace más humanos, más conectados unos con otros, y que a veces nuestra historia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para encontrar la fuerza para seguir adelante. Un fuerte abrazo a todos ustedes, y hasta la próxima historia.